Legislativa tiene la palabra la asambleísta Michelle Mancheno por el tiempo máximo de 30 minutos. Le escuchamos a la asambleísta Nuria Butiñá, que se tomó aproximadamente 30 minutos para presentar sus pruebas de descargo dentro de la denuncia en su contra. En estos momentos vamos a escuchar a la asambleísta Michelle Mancheno, proponente y quien presentó esta denuncia ante el Comité de Ética. Antes de empezar mi intervención, solicito, señor presidente, su autorización para poder proyectar un video que he enviado a Secretaría. Autorizado. Se espera la proyección del video solicitado por la legisladora. Decir que he cobrado diezmos es una mentira. Mire, una persona que yo no sabía que estaba descalificada. Hasta hace poco era llegado con ella, con la abogada Butiñá, no solo en lo laboral, también en lo personal, pues conozco a su familia, he compartido momentos amenos con su entorno y conozco su domicilio, ubicado en la ciudad de Guayaquil. No solo trabajé con ella en campaña, por mi buen desempeño en el 2010, en el periodo 2010-2011, compartí con ella funciones laborables en el Ministerio de Justicia, donde ella era subsecretaria de Justicia. No soy un desconocido. Respecto a la supuesta solicitud atribuida a mi persona en la que el ex asesor Iván Darío Castro Velastegui afirma que se le pidió entregar parte de su remuneración mensual para conformar fondos destinados a cubrir gastos de comunicación, consultorías o contratación de personal externo, debo ser categórica. Esto es falso, nunca ocurrió. Mediante mensaje de WhatsApp me indicó que yo debía aportar un fondo para contratar a un comunicador. En el chat yo tanto quería darle una oportunidad a este abogado incompetente, que le decía, si tú no tienes la capacidad de generar los insumos jurídicos para el trabajo de la asamblea, busca a un profesional, a un maestro, a un académico para que te dé nociones y tú puedas cumplir con tu trabajo, porque si no, no me sirve, yo tendré que buscar a otro asesor. Le recomiendo a catedrático, le recomiendo a catedrático. No hablo con él. No tengo idea de cómo se reúnen o cuáles fueron sus condiciones. El 12 de junio, a través de un mensaje de WhatsApp, indicó la importancia de comunicarme con un señor de apellido Miguel Saltos, en Guayaquil, que había trabajado con ella en la Dirección Nacional de Datos Públicos, DINARDAP, para coordinar un aporte para, entre comillas, asesorías que nos iba a brindar al equipo de trabajo, lo cual él iba a tener contacto directo con ella, no con nosotros. En este caso, conmigo se iba a entender el tema de los pagos, lo cual ella me indicó que yo tenía que coordinar con él el método de pago, si era mediante factura o era pago libre. Cabe recalcar que yo nunca recibí ninguna factura por parte del señor Saltos. Esta transferencia se hace a Magalia Auxiliadora Cornejo. Ella, sabemos y estamos indicados que es su asesora 2, correcto, no me equivoco. Listo. ¿Cuál es el contexto de una transferencia a su asesora? Pregúntele, ella está aquí. No, le pregunto a usted. A ver, de lo que yo entiendo, Iván Castro le ayuda con $50 para que ella cumpla con una necesidad y le agradece ahí específicamente. Lo del viaje y lo del pasaje de avión de mi ex compañera Magali Cornejo, siempre se hacía énfasis en que como yo era el que ganaba más, tenía que aportar más. ¿Vas a ser cómplice o justo? Comparezco a este pleno no por un interés personal, comparezco por el deber que tenemos ético, moral y constitucional con nuestro país. Y mi voz hoy es de la obligación que nosotros tenemos como asambleístas y como representantes de los ecuatorianos en defender a este pleno de la Asamblea Nacional, sobre todo de prácticas que la corrompen desde adentro. Y yo quiero, señores asambleístas, hacerles un par de preguntas. ¿Queremos una asamblea que normaliza los diezmos, que mira a otro lado frente a estos hechos que avergüenzan? ¿O queremos una asamblea que tiene el coraje de decir basta y que levanta la voz para poder erradicar estas pruebas de corrupción? Y es importante que quede claro en este pleno de la Asamblea Nacional. Esto es cuestión de ética, de principios y de coherencia
con el juramento que nosotros hicimos frente a la Constitución, frente a los ecuatorianos, para poder estar representándoles en estos curules. Porque cuando la corrupción aparece en cualquiera de los despachos, es como un cáncer y tenemos que extirparlo desde la raíz. La denunciada, la asambleísta Nuria Susana Butiñá, ha convertido este proceso en un espectáculo de negaciones evasivas y también de ataques personales. Pero, señora asambleísta, la política no se mide por gritos, se mide por hechos y resultados. Y aquí podemos ver que los hechos son claros y son contundentes, porque los audios hablan por sí mismos. Los chats también ratifican lo que muchas veces ella niega, y las transferencias demuestran lo que ella pretende ocultar. Y hoy no estamos aquí en el Pleno para debatir simpatías ni tampoco percepciones. Venimos a confrontar la mentira con la verdad. Y la verdad, señores asambleístas, es que aquí no hay dos versiones, hay una sola. Y esta es respaldada con pruebas que son verificables y que son concluyentes. La Constitución de la República en su artículo 127, numeral 4, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 163, numeral 4, es clara. Un legislador tiene prohibido exigir o recibir de manera directa o indirecta aportes, cuotas, contribuciones, gratificaciones o cualquier tipo de beneficio económico por parte del equipo de trabajo que tiene en su despacho. Y aquí puntualicemos, la norma no está hablando de transferencias a una cuenta personal, recordemos la palabra indirecta, y también no condiciona que la sanción sea cuando el dinero llegue al bolsillo del legislador, porque el mandato es categórico. Basta con la exigencia, la disposición o la canalización de estos recursos, aunque se la haga a través de terceros. De igual forma, aunque se disfrace a través de facturas o de fees, y también aunque se maquille como un fondo para su despacho o su oficina. Y esto es exactamente lo que se probó en este caso. Se exigió al asesor del asambleísta que aporte parte de su salario. Se ordenaron transferencias a funcionarios y a terceros con instrucciones específicas de cómo encubrirlos. Se generó también un fondo paralelo, ajeno a la ley, totalmente a la Constitución y a nuestra ley de aquí de la Asamblea, financiado con el sacrificio del sueldo de sus colaboradores. Y aquí, importante recalcar, el Comité de Ética fue claro. No se necesita probar que el asambleísta se benefició personalmente con este dinero en sus manos, porque lo que se sanciona es el acto mismo de exigir, de ordenar y de disponer de recursos que no le correspondían. Por tanto, este caso encaja perfectamente en la infracción que determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y no hay margen de interpretación aquí, ya que el patrón probado es el diezmo indirecto, prohibido absolutamente en nuestra normativa. Y aquí vamos ya a empezar a hablar de las pruebas. Partamos con las fechas, del 17 de mayo. En el chat del despacho, la denunciada, Nuria Butiñá, dejó escrito lo siguiente, abro comillas, el fondo que vamos a hacer con Iván y conmigo, cierro comillas. Aquí no estamos hablando de ocurrencias ni de chismes de pasillo. Esto tampoco fue un lapsus de la señora asambleísta. Fue una instrucción expresa de ella a su equipo. Y claro, es una orden jerárquica que impone la creación de un fondo económico con salarios de sus asesores y que ella mismo está diciendo el destino. Abro comillas. John, por favor, necesito tus buenos oficios con Gloria para que nos mande lo que pide Magali.
Yo estaría feliz que ella siga colaborando de pronto con el fondo que vamos a hacer con Iván y conmigo. Se le puede dar algo si realmente lo necesitamos. Este mensaje por sí solo es la confesión escrita de un sistema de un diezmo indirecto. Y también es la prueba documental de que no se trató de un error administrativo ni tampoco de una improvisación. Fue una decisión consciente, planificada y también ejecutada para traer recursos. ¿Y de qué bolsillo? Del bolsillo de sus colaboradores. Vamos a hablar del 24 y del 25 de julio. Yo pregunto, ¿qué ocurre cuando un asesor de cualquier despacho se niega a seguir entregando parte de su sueldo? Y la respuesta está en los audios y los mensajes. Represalias, humillaciones y también degradación de sus funciones. En los chats y los audios consta cómo la denunciada ordena a Iván Castro, su asesor jurídico, dedicarse a labores completamente ajenos a su cargo. Y también lo insulta con desprecio. No se me ocurre a mí que alguien de mi equipo tome una porquería de foto tan horrorosa. Y esto, señores asambleístas, esto no es un reclamo laboral. Eso no es un reclamo laboral. Eso es una represalia directa por negarse a seguir pagando este fondo que la asambleísta le ordenó. Y lastimosamente esta es la pedagogía del diezmo, porque el que paga sobrevive y el que no paga es perseguido, humillado o castigado. Posterior a esto, los audios son aún mucho más claros. La asambleísta le dice con tono de amenaza: el lunes quiero la renuncia tuya y de Iván. Ustedes son unos incompetentes, pedazo de majaderos. Ustedes tienen la obligación de estar 24/7 parados a mi lado. Este es un mecanismo de control, ya que esta amenaza continua de despido es usada para garantizar la obediencia de la gente de su despacho. Y señores asambleístas, esto no es un liderazgo político, ni tampoco de disciplina de trabajo. Aquí lo que hubo fue un sistema de terror interno, un mecanismo de humillación constante con sus trabajadores y también de abuso de poder, ya que quien no pagaba con dinero debía pagar con su dignidad. Y yo pregunto, si así trata ella a sus propios colaboradores, ¿qué respeto puede mostrar aquí a los colegas? ¿Qué respeto puede mostrar a la gente a los cuales debería representar? Y el desprecio con el que ella habla en estos distintos chats demuestra que esto no es un caso aislado, porque sí es un patrón de conducta. Vamos a hablar de qué pasó el 19 de junio. Ese día se transfieren desde la cuenta de Iván Castro, el asesor del asambleísta, $50 a la cuenta de otra persona de su despacho, Magali Cornejo, por disposición del asambleísta Butiñá para costear un pasaje de avión. Y en la audiencia, la denunciada, Nuria Butiñá, quiso minimizarlo con ligereza, como lo acabó de hacer hace pocos minutos, diciendo que era un préstamo de compañeros, que ella no lo sabía. Pero la verdad está en sus propios chats. Y lo leo, abro comillas: Magali, averigua los precios de tu pasaje retorno para ayudarte con Iván y John, para que regreses del jueves en la noche en el mismo vuelo. Y este mensaje, señores asambleístas, no deja ningún espacio a la duda. No fue un favor, no fue solidaridad, fue una disposición jerárquica al ser ella la máxima autoridad de su despacho frente a sus asesores y también a sus colaboradores. Ella ordena quién debe pagar, a quién deben dar el dinero y cuál es el destino de este dinero. Y aquí es donde se empieza a mostrar el verdadero fondo y la verdadera cara de esta situación, ya que no solamente se quedaron en ideas en los chats,
no es solamente una amenaza. El 19 de junio, el fondo ya estaba en plena ejecución, es decir, ese fondo sí existió. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que se daban órdenes, se hacían transferencias, se usaban recursos personales de sus subordinados para cubrir gastos que correspondían a sus temas personales o del despacho. Y señoras asambleístas, no es que se esté discutiendo los $50 del pasaje de avión. Estamos discutiendo si esta asamblea va a tolerar que un legislador convierta los sueldos de su equipo en su caja chica personal. Ahora veamos qué pasó el 12 de junio al 4 de agosto. Que aquí se da un encubrimiento de una asesoría inventada para justificar todos estos valores. El mensaje del 12 de junio, la asambleísta Butiñá escribe textualmente al denunciante: Miguel Saltos, el abogado que trabajó conmigo en DINARP, para que lo abordes. Vive en Guayaquil, es catedrático universitario, joven, él era intendente jurídico con Víctor, es muy bueno. Ofrécele una factura o un fee. El 4 de agosto se verifica una transferencia de la cuenta de Iván Castro a Miguel Saltos de $240. No es casualidad, tampoco es un error. La propia denunciada de manera expresa instruyó cómo disfrazar esta operación. Y su mensaje es clarísimo, abro comillas: hazlo con factura o fee, cierro comillas. Y yo les digo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando alguien ya da la instrucción de cómo justificar el dinero, es porque está consciente de que está cruzando una línea de lo permitido. ¿Y qué dijo la asambleísta en el comité cuando hablábamos de este tema específico? Mencionó que se trataba de una asesoría privada para suplir supuestas deficiencias de su asesor Iván Castro. En otras palabras, le obligó a su asesor a contratar a alguien más para que le pueda ayudar, porque ella lo consideraba incompetente, como lo volvió a decir el día de hoy. Y es triste, porque no solamente humilla a su colaborador, sino que también confesó haber dispuesto de su salario, del salario de Iván, para contratar a alguien más. Y esto en cualquier escenario sigue siendo un diezmo indirecto, un abuso de poder y también un despojo disfrazado de necesidad laboral. Y señores asambleístas, lo más grave vino después. La denunciada presenta una factura como prueba de descargo en el Comité de Ética de fecha 23 de agosto del 2025. Es decir, 19 días después, presentó esta factura cuando yo ya había denunciado estos hechos, cuando yo ya había puesto en conocimiento de esta Asamblea Nacional, ya estaba en el Comité de Ética. Ahí solicitó una factura 19 días después. Y claro, esta factura nunca tuvo conocimiento Iván Castro, su ex asesor, nunca la conoció. Y claro, la fue gestionada directamente entre la asambleísta Butiñá y este abogado de apellido Saltos. La ley tributaria es clara, no se puede emitir facturas 19 días después. Y aquí hablamos de un encubrimiento, no es un descuido, es un encubrimiento. Una factura fabricada tardíamente, 19 días después, para justificar este dinero que era resultado de la coacción de ella frente a su asesor. Y aquí no hay dos lecturas posibles. Hay un pago, señores asambleístas, hay un pago, hay una transferencia, hay una factura fabricada a destiempo. Claramente, señores, esto no demuestra inocencia. Esto demuestra culpabilidad.
Y lo más penoso es que con esta coartada intenta no solamente engañar al Comité de Ética, intenta engañar a este pleno de la Asamblea Nacional y también intenta engañar a los ecuatorianos. Y ahora veamos qué pasó también el 13 de junio. Si aún había dudas, los audios del 13 de junio destruyeron estas dudas por completo. Porque no estamos hablando de rumores, no estamos hablando de interpretaciones. Estamos escuchando la voz de la propia denunciada, donde ella ordena alterar documentos públicos, oficiales, y al mismo tiempo exige dinero bajo la amenaza, bajo el temor. Y en este audio, la asambleísta Butiñá dice textualmente: me cambia la hoja o me rectifican esa escritura, diciendo que desde el 1 de mayo estoy viviendo en Quito, para que Magali pueda pedir el retroactivo. ¿Qué significaba esto? Que ella obligaba a sus asesores, a la gente de su despacho, a falsificar una declaración juramentada, un documento público con fecha retroactiva, para ser beneficiaria de algo que no le correspondía. Minutos después en el chat se puede ver, se puede escuchar, porque este fue un audio, donde ya amenaza: y si no me pagan mi estadía, los voto a los dos. Se acabó el problema. Mi última palabra. ¿Puede alguien en este pleno sostener que este es un tema administrativo? No, colegas. Esto se llama chantaje puro. Chantaje puro con la gente de su despacho, con sus asesores y sus trabajadores. Y este episodio conecta dos hilos que atraviesan el contexto de esta denuncia: el económico y el ético. El económico porque condicionó la permanencia laboral de su gente a cambio de que paguen un tema personal de ella. Y el ético porque ordenó cambiar una declaración juramentada, lo cual todos aquí perfectamente sabemos que eso no se puede. Por eso también quiero mencionar, si esta asamblea se atreve a minimizar semejante abuso, lo que estará haciendo es defraudándole al país, defraudándole a la gente que decidió que nosotros le representemos en el pleno de esta asamblea. Y por eso también menciono, este caso no se trata de bancadas, no se trata de partidos, este caso se trata de ética. Y en ética les cuento y le cuento a la señora asambleísta que en la ética no hay matices. O se está con la verdad o se está con la corrupción. Pero ahora vamos a hablar de las excusas que tuvo en el Comité de Ética. Primera excusa: nunca lo conocí, no sabía quién era. La primera coartada, declararse amnésica. Y aquí la realidad le va a desnudar con crudeza. ¿Por qué? Porque se conocen desde el 2010. Hay fotos juntos, hay contactos previos y lo más elemental, ella le contrató como su asesor en su despacho. Entonces, señora asambleísta, ¿cómo le pretende mentir al pleno de esta Asamblea Nacional y cómo le pretende mentir a los ecuatorianos? Pero veamos, si dice que no le conocía, miente descaradamente para deslegitimar al denunciante. Pero y si fuera cierto que no lo es, también es una irresponsabilidad de decir que contrata gente que claramente no conoce. En ambos escenarios su defensa se derrumba. O miente, o por el otro lado está confesando su ineptitud. Y aquí, hablando también de lo político, ¿qué imagen estamos dando al Ecuador si aceptamos que un asambleísta puede, por estar sentado en un curul de estos, puede abusar de sus colaboradores y cuando le descubren salir con la excusa infantil de decir no lo conocía?
Y colegas, seamos claros, alguien que niega, que no le conoce a una persona que contrató, que trabaja con ella, que compartió fotos, campañas, con quien mantuvo contacto desde hace más de una década, no solamente está mintiendo, se burla de la ética, se burla de los ecuatorianos, se burla del Pleno de esta Asamblea Nacional. Y por eso su defensa no solamente es falsa, es venenosa para la credibilidad de esta Asamblea Nacional. Vamos a hablar de la segunda excusa del asambleísta en el Comité de Ética. Jamás pedí dinero, no recibí en mi cuenta. Creo que es la excusa favorita. Jamás pedí dinero, no recibí en mi cuenta. Y yo quiero ser categórica porque la ley no se está midiendo por el número de cuenta, sino por el abuso de poder que tiene la señora asambleísta con la gente de su despacho. Y la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no exige que el dinero caiga en la cuenta personal del legislador. No exige. Lo que prohíbe es recibir o canalizar, directa o indirectamente, cualquier aporte, cuota o contribución de sus colaboradores. Y esto, señores asambleístas, se llama apropiación impropia. Porque cuando el superior no toma el dinero para sí directamente, pero sí lo desvía, lo ordena, lo canaliza a terceros, usando su poder jerárquico como medio de apropiación. Y no importa si el dinero terminó en la cuenta de la señora Magali Saltos Cornejo o la del abogado Miguel Saltos, no importa. Lo que importa es que el asambleísta tenía el control total de ese dinero ajeno. Y lo usó para fines personales. Y eso es exactamente lo que la ley prohíbe. Aceptar nosotros como Pleno de la Asamblea Nacional esta excusa sería abrirle la puerta a un manual de impunidad, y eso no lo vamos a permitir. Y decir, en mi cuenta no entró nada, eso es legalizar el diezmo. Vamos con la tercera excusa de la asambleísta Butiñá. Fue un préstamo entre compañeros, refiriéndose a la transferencia de los $50. ¿La asambleísta pretende reducir todo esto a un préstamo entre compañeros? Pero los chats le desmienten, y con total claridad. Porque el 19 de junio ella da la instrucción clara: Magali, averigua los precios de tu pasaje retorno para ayudarte con Iván y John, para que regreses del jueves en la noche en el mismo vuelo. Yo les pregunto, ¿esto parece un préstamo voluntario? Eso es una orden jerárquica, señores. Es precisa, con destinatario, con monto y con finalidad. La denunciada decide, ordena y los subordinados pagan. Ese día quedó demostrado que el fondo no era un plan teórico, no, ya estaba en marcha, ejecutado con dinero real de los funcionarios de su despacho. Y señora asambleísta, decir que eso fue un préstamo es un insulto para este pleno y para todos los que estamos aquí presentes. Vamos con la siguiente excusa, la cuarta excusa. Los $240 fueron un servicio privado con factura. Y aquí la mentira todavía es más grosera, porque la denunciada sostiene que los $240 transferidos del 4 de agosto fue por un servicio privado de una consultoría de un abogado externo, con una factura incluida. Pero veamos la cronología de esta factura. Analicemos las fechas. El pago fue el 4 de agosto. La transferencia tiene esa fecha, el 4 de agosto. Y la factura aparece el 23 de agosto. ¿Cuántos días después? 19 días. Claramente que aparezca esta factura después no es un respaldo. Eso es una coartada. Y también es claramente encubrimiento.
Y también aquí hay un detalle importantísimo y no menos grave, y es que esta factura nunca conoció el ex asesor del asambleísta, el señor Iván Castro, que supuestamente, recordemos, supuestamente esa asesoría externa era para complementar lo que Iván no podía hacer, pero Iván nunca se enteró. ¿Quién gestionó esto? La asambleísta directamente. La asambleísta Butiñá es la que gestionó directamente. Y lo hizo con el abogado Saltos, que en un momento dijo no conocer. Todo indica, si vemos las fechas, todo indica que lo de la factura hizo cuando yo ya presenté la denuncia y el comité de ética estaba en pleno conocimiento de estos hechos. Cada una de estas excusas cae por su propio peso. Y la conclusión es política y también ética. Aquí no hay un error administrativo, aquí no hay un malentendido ni una mala interpretación. Lo que hubo fue un sistema de diezmos indirectos, disfrazados con mentiras y con coartadas que claramente no nos convencen. Vamos a la quinta excusa, la excusa del 13 de junio de este año. El audio de la declaración juramentada y la coacción. Vuelvo a aclarar esto, no estamos hablando de interpretaciones, estamos hablando de la propia voz del asambleísta Butiñá. Me cambian la hoja o me rectifican esa escritura. Tiene que estar con formato de fecha anterior para que Magali pueda pedir el retroactivo. Si hoy día ustedes no me solucionan, no me van a trabajar el día lunes. ¿Se dan cuenta, señores asambleístas, qué significa esto? Ordenó cambiar una declaración juramentada, un documento solemne ante la ley. Amenazó a ese equipo con el chantaje burdo, que vemos que generalmente era lo que hacía la asambleísta, para decir que su estabilidad laboral dependía que alteren un documento público. Y todo esto para conseguir un beneficio personal que claramente no le correspondía. Quien diga que este audio está fuera de contexto, no está defendiendo la verdad, está defendiendo la impunidad. Y déjenme ser directa, señores asambleístas. Votar en contra de la destitución, después de escuchar todo esto, después de escuchar pruebas, después de escuchar audios, después de escuchar testimonios, es ponerse del lado del chantaje, de la falsedad y de los diezmos. Vamos con su sexta excusa. Iván es mentiroso, vago e incompetente. Hasta lo acusaron de violador y aún así quería trabajar conmigo. Y aquí ya llegamos al punto más bajo de la defensa. Cuando no hay manera de explicar los hechos, se ataca. Ataca a la víctima. No solamente se limitó en llamarle vago, mentiroso, incompetente, fue más allá. Ya le dijo que es un sujeto peligroso. Y yo pregunto, habló también de las denuncias del denunciante que están archivadas, y yo pregunto, ¿desde cuándo una denuncia que ya está resuelta y archivada reemplaza la evidencia viva de sus chats, de sus audios y de los testimonios? Pero eso, en su desesperación, la denunciada trató de desviar el debate, ya que claramente se está probando estos diezmos que ella cobraba a su equipo de trabajo. Y aquí yo les pregunto algo. Si Iván Castro era todo lo que ella dice que es, ¿por qué le contrató? ¿Por qué le confió su despacho? ¿Por qué le confió su agenda? ¿Por qué le confiaba sus viajes? ¿Por qué lo mantuvo en funciones? Más aún, ella misma reconoce que Iván pidió quedarse un mes más. Pero seamos realistas, señores asambleístas. Esa presión, ese hostigamiento y esa amenaza
es lo que él le mantuvo hasta el día que él presentó la denuncia y renunció. Quiero mencionar aquí en la Asamblea nuevamente, si después de escuchar estos audios, después de escuchar estas excusas que tuvo en el Comité de Ética, si después de entender toda esta forma de trabajar, alguien vota en contra de la destitución, no está defendiendo la prudencia, no está defendiendo la Asamblea, está defendiendo el diezmo, la mentira y el abuso de poder. Y ahora, señor presidente, señoras y señores asambleístas, ya hemos escuchado excusas, coartadas baratas y ataques también personales del asambleísta Butiñá. Pero en todo esto hay una voz que no ha sido todavía escuchada. Una voz de alguien que sigue en pie, alguien que sufrió directamente estas represalias, estas amenazas, y es Iván Castro. Por eso, señor presidente, en este momento solicito formalmente que se reproduzca un video con el testimonio de Iván Castro que he enviado a Secretaría. Autorizado. Varias ocasiones, de manera presencial, fui víctima de su maltrato. Ustedes tienen la obligación de estar 24/7 paradas a mi lado, pedazo de majadero. O sea, a ver, tan sencillo como esto, si no me pagan mi estadía, los voto a los que o me cambian la hoja o me rectifican esa escritura. No están bien redactadas, no sirven para nada. Que yo coja, me cabré y diga no me sirven para puta nada y los votos, ustedes no me solucionan eso, no me van a trabajar el día lunes. Quiero la renuncia de los dos. Ustedes son unos incompetentes. Estoy harta. Hoy comparezco de esta forma porque temo de mi seguridad integral física. No solo la mía, sino de mi entorno. Se acabó problema. Mi última palabra. Se acabó. No podemos, señores asambleístas, pasar por alto estos intentos desesperados de la denunciada. Su queja en el Comité de Ética es que no se admitieron algunas pruebas. Pero revisemos con calma. Declaraciones juramentadas de sus propios colaboradores que claramente no hablaban del punto, hechas bajo relación de jerarquía, audios breves de 6 y 8 segundos sin contexto, sin haber pasado por una notaría, sin haber pasado por una pericia y sin relación con las transferencias de dinero. Conversaciones de WhatsApp totalmente incompletas, sin materializarlas, correos institucionales irrelevantes y encima más, presentadas fuera de plazo. Ninguna de estas pruebas tenía la capacidad de demostrar que no existieron estas transferencias o estos diezmos. De igual forma, los audios no correspondían a desvirtuar el tema de los diezmos. Y aquí la verdad es bastante sencilla. Si la denunciada hubiera tenido una sola evidencia real que desvirtuara las transferencias, los chats o los audios, estarían admitidos al expediente, pero no fue así. Por eso, colegas, no nos dejemos de engañar. No estamos frente a una persona que se le negó el derecho a la defensa, todo lo contrario. Estamos frente a alguien que no tuvo pruebas reales de descargo y que quiso disfrazar ese vacío con documentos irrelevantes. Y, señor presidente, señores y señoras asambleístas, ya no estamos frente a un debate de tecnicismos, no. Estamos frente a una verdad que se impone. Hubo exigencias, hubo transferencias, hubo amenazas y hubo hostigamiento. Y no lo digo yo, lo dijo el Comité de Ética en su resolución. No lo dice tampoco la opinión pública, lo dicen los chats, lo dicen los audios y lo dicen las versiones
del ex asesor del asambleísta Butiñá. Y yo les pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar que en esta Asamblea Nacional se normalice el diezmo? ¿Se normalice el chantaje? ¿Se normalice el maltrato? ¿O vamos a decir con firmeza que esta institución no negocia la ética, no negocia la verdad y no se negocia con la dignidad de las personas? Y aquí les voy a decir algo. El país quiere ver quiénes están del lado de la transparencia y quiénes están con la impunidad y los diezmos. Por eso solicito con firmeza que este pleno proceda a la destitución inmediata del asambleísta Nuria Susana Butiñá Martínez. Finalmente, no estamos votando por una persona, por un curul. Nosotros estamos votando por la dignidad de esta Asamblea Nacional y que quede escrito en la historia que quien vote en contra de la destitución está votando por el diezmo, por la mentira y está votando por la corrupción. Señor presidente, al finalizar el debate me reservo el uso de la palabra para exponer mi moción. Muchísimas gracias. Esa fue la intervención del asambleísta